Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por el Instituto de Derecho Procesal, contamos con su director, el doctor Mario Kaminker, que nos hablará en la actividad denominada Hacia la Reforma Procesal Civil. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Me llamo Mario Kaminker, figurita repetida en el colegio, y dirigimos conjuntamente con el doctor Falduti el Instituto de Derecho Procesal Civil del colegio y hemos acordado que como última actividad del año hiciéramos un paneo sobre la temática de reforma procesal civil en este momento. Es muy importante tener en cuenta que hay un proyecto de Código Procesal Civil y Comercial en el Congreso, en el Senado. Es muy importante para nosotros porque es la primera vez que hay un proyecto que haya llegado a tener a toda la temática legislativa y en vigencia. Por suerte, aunque todavía no se ha trabajado esto, como es un proyecto de código total, esto no pierde estado legislativo, de manera que si no se resuelve llevarlo adelante ahora, habrá otros momentos en que quizá pueda llevarse adelante. Estamos viviendo además una época, desde estos ángulos de lo legislativo procesal, en su mayoría respecto de lo procesal penal, estamos viviendo un tiempo complejo que pareciera no ser el mejor momento para trabajar lo procesal civil. Pero los que nos dedicamos a esto sabemos que los tiempos van cambiando y se va posibilitando la realización y llevar adelante, pero lo más importante para nosotros es que es la primera vez que hay un proyecto de Código Procesal Civil y Comercial integral que tiene estado legislativo a través del Senado, es donde el anterior gobierno nacional lo presentó a sus efectos. Después de esta pequeña introducción, es muy importante tener en cuenta que hay dos aspectos básicos fundamentales. Un aspecto es el que tiene que ver con las normas del código, que es un código nuevo, es un código distinto. No, no es un refrito de esto más esto menos esto, no. Es todo nuevo y distinto. Por supuesto, nuevo y distinto, no hay nada nuevo bajo el sol. La cosa es un poco más abierta. Pero quiere decir que primero tenemos el tema del código. Por otro lado, y en el mismo nivel, tenemos la implementación del código, que es muy importante, porque una cosa es tener un código, uno puede encerrarse en una biblioteca y con algún conocimiento de la cosa lo realiza un proyecto de código. Otra cosa es que esto tenga estado legislativo y lleve adelante la reforma. O sea, es código más implementación, implementación más código. Y esto tiene que ver con que en cada lugar la cosa es distinta. Una cosa son las provincias del norte, otras son las provincias, las provincias centrales, otra la Patagonia. Entonces, todo eso es distinto y es diverso. Tengamos en cuenta que este código, si se sanciona, va a regir no solamente para el código vigente de la Ciudad de Buenos Aires, sino para todos los juzgados federales de todo el país. De manera que es importante tener en cuenta el ámbito en que esto va a tener lugar y va a ir adelante. Estamos diciendo que es importante tener en cuenta que hay que implementar el código, pero
también, y esto es importante, también tenemos que tener un código. Y el código tiene características muy especiales. Es decir, los que hemos llevado adelante esta iniciativa, hemos tratado de que estén las mayores modernidades en adelante a partir de lo que se legisle. Entonces, tenemos muchos cambios muy importantes. Por un lado, tenemos que hay deberes y obligaciones de las partes y de los jueces. Lo más importante que está actualmente, lo hemos llevado, es la obligación de las partes de decir verdad. Entonces, esto limita en alguna medida lo que las partes pueden hacer. Hay algunas limitaciones a esta obligación, que debe respetar la privacidad, debe respetar el secreto profesional, es importante lo del secreto profesional, y que no se autoincrimine penalmente. Entonces, estos son 3 ítems que determinan que no sea obligatorio en esos casos el decir verdad. En esos casos, como decía el viejo bolero, no es pecado mentir. En esos casos se puede mentir, pero en los demás no. Y si se miente, entonces hay sanciones pecuniarias por ahora. Este es un tema complejo, es un tema difícil. La Constitución dice que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, pero si nosotros miramos la normativa hoy vigente, tenemos que es posible que las posiciones, si uno las lleva adelante, y puede ser que que el tribunal entienda que se ha mentido, y eso puede ser sancionable al tiempo de dictar sentencia. De manera que esto es una de las alternativas que hay para la obligación de decir verdad. Tenemos también otras. Una, por ejemplo, es cuando estamos en etapa de ejecución, es obligatorio frente al pedido de la parte actora o quien ha ganado el pleito, y en orden a que el tribunal así lo disponga, hay obligación de decir con qué bienes se va a llevar adelante la ejecución para hacer frente al crédito determinado en la sentencia. Y si no se hace, si no se cumple con esto o se cumple solo parcialmente, también hay sentencia y hay sanciones para el incumplimiento de la sentencia en ese aspecto. De manera que es un avance. Tampoco se pudo llevar demasiado adelante. Litigar y realizar, llevar adelante una reforma, muchas veces tiene que ver con la negociación, con cómo se hace para poder llevarla adelante. De manera que esto es algo muy importante, porque si se lleva adelante con seriedad y los tribunales lo llevan adelante, nos vamos a encontrar con que va a ser mucho más limpia la litigiosidad que lo que es en este momento. En algún momento uno recuerda, por ejemplo, que en Estados Unidos uno puede declarar o no, pero si decide declarar tiene que decir verdad, si no tiene hasta sanciones penales. En cambio aquí, en nuestro país y en nuestros ordenamientos, es obligatorio concurrir a la citación, pero se puede mentir. De manera que fíjense ustedes cómo es, nosotros nos llevamos por la apariencia y no por la verdad de la cosa. Por otro lado,
es importante tener en cuenta que una de las excepciones es el secreto profesional. El secreto profesional tiene ciertos resguardos. Que se haya tenido conocimiento de algo que no sea público y respecto de lo cual se ha llegado al conocimiento en virtud de una determinada relación con las partes, que puede ser un sacerdote, que puede ser el abogado, en fin, hay diversas alternativas, pero eso vale la pena tenerlo en cuenta para visualizar que el secreto profesional es una excepción a la obligación de decir verdad. Pero el secreto profesional, lo más importante es ver quién califica la situación como secreto profesional. En general, se entiende que el que determina si algo es secreto profesional o no es el tribunal. Otra cosa en que hay la posibilidad de un cambio importante es en los poderes para litigar. Hasta hoy teníamos que era necesario, sobre todo con el Código Civil anterior, era necesario hacerlo por escritura pública. Nosotros aquí lo único que hemos planteado que el poder tiene que ser otorgado por escrito y por instrumentos privados si así lo quieren. Entonces, y el poder para representar a alguien en juicio habilita para realizar todos los actos procesales necesarios, salvo aquellos que significan disposición del objeto procesal, para demandar, para allanarse, para transigir, para conciliar, para desistir y, no poco trascendente, para cobrar y percibir. Entonces, si se quiere otorgar poder para esas circunstancias, tiene que ser dado especialmente. No basta con lo que dijimos anteriormente, que es que el otorgamiento del poder por cualquier forma instrumental habilita para realizar todos los actos menos estos que hemos definido. Es importante tener en cuenta que respecto de determinadas circunstancias se ha cambiado el criterio en materia de notificaciones. Hoy sabemos, por todo lo vinculado a la pandemia, etcétera, que toda notificación es electrónica. Es decir, la regla general es como la actual. La actual, ¿cuál es? Que todas las resoluciones se notifican martes o viernes o el siguiente hábil. Esa es la regla general. Lo que hoy estaba marcado como las notificaciones por cédula o equivalentes, hoy son resoluciones que se notifican electrónicamente. De manera que esto ha cambiado mucho los tiempos. En algún momento, en algún trabajo que hicimos con nuestro siempre recordado maestro Morelo, llegamos a la conclusión de que en materia de notificaciones se iban en pleito completo 2 años y 2 meses de notificaciones. Con lo cual, este cambio que ya está operado y que además es imprescindible hoy por la pandemia por la que estamos transcurriendo, ha significado un ahorro de tiempo muy importante. Entonces, la regla general es la notificación automática. Los que antes era por cédula, hoy es electrónico, y entonces cambia fundamentalmente. Por supuesto, la primera resolución que se dicta y respecto del demandado,
tiene que notificarse por vía de cédula, no hay otra manera, salvo que se presente personalmente y determine esa situación. Es importante tener en cuenta también que los jueces tienen, como ya tenían, pero ahora está acentuada, la posibilidad de y la obligación de perseguir la posibilidad de la verdad de los hechos controvertidos según lo que las partes manifiestan. Siguiendo con el mismo esquema de las novedades, que hoy ya no es novedad, todos los escritos deben ser llevados a cabo electrónicamente, de manera que no hay soporte papel. El soporte papel es para la primera resolución. El resto ya es electrónico, lo cual también, si bien no funciona como quisiéramos, pero forma parte de aquello que significa un cambio importante. Tan es así que un poco conversando con amigos, llegamos a la conclusión de que hay muchas cosas que antes no estaban, que vinieron a ser necesarias por la pandemia, pero que van a quedar en adelante también. Sobre todo el manejo de lo electrónico. Siguiendo con la electrónica, vamos a ver algo que es muy, muy importante, que es la documentación de las audiencias. La figura que aparece es la figura del empleado tipeando, y ahora no es tipeando, sino que es informáticamente, pero que todo eso significa tiempos que son muertos del proceso. Entonces, ¿qué cambio hay? Todas las audiencias que se documentan electrónicamente, por videograbación. Y eso determina que todas cuando termina la audiencia ya está definida y está documentada lo que pasó en la audiencia. Entonces, videograbación de las audiencias. Esto determina, por un lado, que se puedan realizar muchas más audiencias que antes. ¿Por qué? Porque queda todo documentado, como dicen hoy la gente joven, online. Termina la audiencia y ya está notificada, ya está documentada. Esto es muy importante, no solamente por la velocidad, sino que también es importante porque la calidad, es decir, el juez, que ahora veremos, está obligado a estar presente en las audiencias, el juez ve, no solamente escucha o graba, sino que ve a las partes y tienen esa posibilidad de requerirle, de preguntarle. Entonces, eso tiene que ver con la calidad del servicio de justicia. Es muy importante, entonces, por la duración y por la calidad. El proyecto de código prohíbe la transcripción de lo que ha ocurrido en las audiencias. Las audiencias se videograban. Ciertas audiencias que no tienen que grabarse, como serían las de mediación, que es extrajudicial, o todo lo que tiene que ver con el devenir de las audiencias, debe videograbarse, pero nunca transcribirse. ¿No? Desapareció la transcripción en audiencias.
En general, se dice que lo importante de toda esta reforma es que es el proceso por audiencias. ¿Qué significa proceso por audiencias? Significa preliminar, que estamos acostumbrados por el 360, y vista de la causa, que es la audiencia de prueba. Es muy importante la audiencia preliminar y la estamos viviendo constantemente en aquellos juzgados que la toman. Hay muchos que, fuera del tema de la pandemia, no las llevan adelante. Y esto es malo para las partes, para el tribunal y para el servicio de justicia. Es imprescindible que se acate la necesidad de la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar se realizan una serie de actividades que tienen que ver con la clarificación de lo que ha ocurrido y va a ocurrir. Entonces, hay toda una serie de cuestiones que son resueltas en la audiencia preliminar y que dan la pauta de que el juez contacta con las partes y con la realidad del proceso y de los hechos. Entonces, es muy importante tener en cuenta que el juez debe necesariamente estar presente en las audiencias. Y si no está presente, todo lo que se actúa es nulo y es una nulidad que puede ser declarada en cualquier estado del proceso. Entonces, es muy importante tener en cuenta que el juez debe estar presente. Está bien, podemos pensar, como abogado con alguna experiencia, que llevar adelante esa nulidad determina necesariamente no solamente el planteo de nulidad, sino el de la falsedad instrumental que determinó que el juez dijera que estuvo, porque firma, y no estuvo. Pero uno sabe que esas cosas las tiene que manejar con prudencia, porque uno quiere seguir litigando en los juzgados y que no exista ese tipo de problema. Pero la experiencia que hay respecto de esto es que muchos juzgados, muchos jueces toman la audiencia preliminar porque es muy importante lo que allí se hace. Es otro servicio de justicia muy firme, de gran calidad en relación a lo anterior. Entonces, esto tiene que ver con la audiencia preliminar, que la experimentamos, porque generalmente en muchos de los juzgados se toma. Por otro lado, no solamente está que se toman, que los juzgados la toman, sino que hay ciertas cosas que parecen tontas, pero se ha reducido el volumen de fojas de los pleitos. Es muy importante tenerlo en cuenta, porque significa que se ha desperdiciado mucho menos tiempo. La audiencia de vista de causa, que pareciera que es la más importante, no es la más importante. La más importante es el resultado de lo que se ha hecho en la audiencia preliminar. Y esto tal es así que en algunos lugares, en algunos países, se habla de una audiencia, que la audiencia de vista de causa es complementaria, que la audiencia preliminar es la trascendente. Y esto tiene que ver con que el juez toma contacto con las partes entre sí. Digamos que hay toda una serie de cosas que se blanquean, que se visualizan con otra calidad totalmente distinta. También es importante tener en cuenta que ha cambiado también en este proyecto el sistema respecto de los recursos, sobre todo el recurso de apelación. El recurso de apelación, a diferencia de lo que estaba vigente con anterioridad y está vigente todavía, el recurso de apelación
se interpone fundado. O sea, en la primera instancia no solamente se plantea, sino que debe plantearse fundado. Entonces, recurso de apelación, interposición en la primera instancia y con el fundamento. El fundamento, para lo que es relación, son 15 días, para lo que es, para lo que es relación son 5 días, para lo que es la sentencia en el juicio ordinario son 15 días. Entonces, pero esto tiene que ver con cómo se lleva adelante. Digamos, fíjense ustedes que hoy, cuando uno tiene que articular un recurso de apelación, lo tiene que articular sin fundar. Si es relación, entonces tiene que fundar dentro del 5.º día y se corre traslado y se resuelve y recién después se llega a la Cámara o cosa por el estilo. Esto ha mermado en el tiempo que para esto se determina o se destina. Por otro lado, se mantiene la diferencia entre los recursos que se otorgan como regla general con efecto suspensivo y la excepción son los recursos que se otorgan en forma no suspensiva. Se lleva adelante el recurso de inaplicabilidad de ley, que en algún determinado momento se había dejado sin efecto y que es relevante y trascendente para unificar la jurisprudencia, lo que hace a la seguridad jurídica de las partes, que no solamente puede saber la jurisprudencia del superior tribunal, sino que también puede saber cuál es el criterio que impera en los tribunales de grado menor al de la superior. Tan es así que nosotros hemos puesto la obligatoriedad de la doctrina legal que emerge de los fallos plenarios. Es importante tener en cuenta también que tan es trascendente la audiencia preliminar que la no concurrencia injustificada significa reconocer los hechos salvo prueba en contrario, cosa que no ocurre con la audiencia de vista de causa, que sí, en forma específica, si está pedida la prueba confesional, si no se concurre, entonces se tienen por reconocidos los hechos. Es importante entonces tener en cuenta la relevancia, la trascendencia que va teniendo todo el aspecto tecnológico. Podemos hablar de que hoy, por ejemplo, existe la subasta electrónica. Nosotros estamos acostumbrados y siempre nos han dicho que el problema es que las ligas de compradores y que todo eso. Bueno, esto cambia totalmente cuando vamos a la subasta electrónica. ¿Qué significa subasta electrónica? Que todos los actos vinculados con la subasta se llevan adelante electrónicamente. Entonces, uno tiene que inscribirse para poder postular. Y cuando se determina que hay un proceso que le interesa pujar, tiene que también inscribirse. Entonces, ¿y cómo se sabe
la posibilidad de pujar se produce hasta un determinado momento, desde un momento y hasta otro momento. Pero toda esa puja es por vía electrónica, no es por... esto está rigiendo, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires y funciona muy bien y sin dificultades. Aquí todavía no se ha llevado eso adelante, pero es importante llevarlo adelante, porque la posibilidad es de que realmente uno pueda, con toda la comodidad, desde su casa, como ocurre con todo lo electrónico, puede pujar y cuando tiene que pagar, puede pagar por transferencia y en ese momento, una vez que ya está pago, se realiza el boleto de compra-venta, que después va a tener sus derivaciones hasta que se transfiere el dominio, sobre todo en materia de inmuebles. La regla general es que todas las subastas son electrónicas, salvo que el juez por auto fundado determine que no es así por alguna razón específica. La temática de las ejecuciones es uno de los problemas más severos y más difíciles, y que determinan que muchas veces se gana un pleito y después no hay manera de cobrarlo, es todo muy lento, muy lerdo. Entonces, algunas cosas que han mejorado. Como les decía al principio, la posibilidad frente al pedido de la acreedora de que el deudor declare juradamente cuáles son los bienes con los que se cuenta para poder hacer frente al crédito al que ha sido condenado. Está legislado expresamente la ejecución de sentencia que es bastante parecida a la actual, y hay que poner acento sobre la posibilidad de utilizar algo que los abogados no utilizamos, que es llevar adelante caucionada la ejecución de la sentencia no firme. Y también el obligado al pago puede, dando caución de pagar todo lo que llega a deber, de definir y determinar que no se lleve adelante la ejecución caucionada. Entonces, ejecución caucionada, la caución la determina el tribunal, y determinar la suspensión de la ejecución caucionada también con caución determinada por el tribunal. Esto se llama ejecución provisional de la sentencia. Es muy importante tener en cuenta que se han incorporado algunas modalidades de ejecución que antes no existían. Básicamente hacemos referencia al proceso monitorio. ¿Qué es el proceso monitorio? Vamos a verlo con algún detalle porque es muy importante y en muchos países del mundo cambió totalmente la litigiosidad por la necesidad de responder a ese tipo de cuestión. Si se dan las hipótesis que marca la ley, el juez dicta sentencia y la condenada en la sentencia tiene posibilidad de oponerse
a que la sentencia sea ejecutada. Entonces, el juez condena directamente, siempre que se den las pautas definidas y determinadas. Si no se dan, entonces el juez rechaza el pedido de ejecución monitoria. Pero si se dan, entonces el demandado tiene la carga de oponerse a la ejecución. Si se opone, tiene que plantear el proceso que corresponde. Esto significa, por ejemplo, que cuando se trate, por ejemplo, de pagarés o cosas por el estilo, pagarés, cheques, entonces ahí es directamente oposición de excepciones. Si se trata de otras posibilidades que son importantes, tenemos la posibilidad fuera de lo que dijimos respecto de los títulos de crédito, en todos los demás existe posibilidad, que son establecidas por el tribunal. Se puede por esta vía obtener la escritura pública, por esta vía la transferencia de automotores, por esta vía la división de condominio, la cancelación de prenda, la cancelación de hipoteca. Fíjense qué importante es esto que lleva adelante, y uno dice, pero se va a oponer. La experiencia es que la mayor parte de los casos, como llega con la mención de una sentencia en contra, generalmente no hay oposición y se procura la solución. Esto que parece una cosa casi infantil es una realidad que está comprobada en todos los países del mundo. La mayoría de ellos tienen el proceso monitorio. Y se cuentan, porque lo trabajan con formularios, es decir, tiene toda una cantidad. En Alemania, por ejemplo, el último registro que nosotros tenemos es que en el año hubieron 7 millones de procesos monitorios. Significa que la gente se interesa. Existen dos modalidades de proceso monitorio. Está el proceso que podríamos llamar documental, y está el monitorio puro. El monitorio puro es que no tiene que tener ningún recaudo específico, pero la oposición determina que deba iniciar el pleito del actor del proceso monitorio. En cambio, cuando hablamos de proceso monitorio documental, el proceso monitorio documental determina que ciertas cuestiones para poder ser procedente el monitorio tienen que estar documentados de una determinada manera. Entonces, nosotros lo hemos hecho con el monitorio documental porque, como todas las cosas, los colegas, y lo digo con todo respeto, los colegas necesitan aprender a llevar adelante determinadas instituciones que para nosotros son nuevas. No en el interior hay muchas provincias que ya lo tienen. Y si esta pauta se tuviera lugar, la tendríamos también como pauta nacional. Tengamos en cuenta entonces que es muy importante este cambio, porque cuando se trata de proceso monitorio, y no hablo de lo documentado cambiariamente, cuando se trata de eso, hay la posibilidad de que se lleve adelante todo este listado de procesos que yo les definí, el proceso de otorgamiento de escritura pública, de transferencia de automotores, división de condominio, cancelación de prenda o hipoteca. Esto determina que muchos procesos se van a llevar adelante por la vía monitoria.
y esto lo que va a alivianar también todas las posibilidades de extensión de los pleitos. Entonces, esto es una de las cuestiones más importantes que tenemos en esta materia. Hemos reglamentado en proyecto la revisión de la cosa juzgada irrita, que en sede nacional no está arreglado, sino que lo que está arreglado es la prescripción, pero eso lleva a la necesidad, si hay prescripciones, que hay una acción que existe y se puede llevar adelante. Nos hemos hecho cargo de la necesidad de que todos estamos acostumbrados que vamos al proceso de conocimiento y las partes en la audiencia preliminar determinan, desistimos de las posiciones recíprocas. Entonces, eso tiene dos errores básicos. El primero, que hoy, después de la 25488, la regla es la declaración de parte, la excepción son las posiciones. Esto, digamos que no estamos desistiendo de la confesional de las posiciones, estamos desistiendo de una prueba muy importante porque permite que las partes se interroguen recíprocamente y los que de algún modo litigamos y llevamos cosas adelante, sabemos que es muy importante poder preguntarle a la parte. Estamos en un accidente automotriz muy simple, entonces, en vez de decir, para que jure cómo es cierto, no, eso no, al revés. Si le solicitamos, en carácter de pregunta, que detalle cómo ocurrió el accidente. Y eso es muy importante porque generalmente los clientes creen que saben más en estas materias que los abogados. Y así se determina que nos privamos de una prueba muy importante, porque estamos acostumbrados también, y esto es feo, que las posiciones ya llevan preparado al cliente para que diga que no, hasta que se llama tal o cual, la negativa absoluta. Pero ¿cómo se hace para preparar a un cliente en una declaración de parte en la que le dicen, señor, diga usted cómo ocurrió el accidente? Muchas veces hemos tenido la suerte de que este tipo de cuestión determine la solución del pleito. Recuerdo un caso que para mí fue muy importante porque me confirmó esto. En la audiencia preliminar, en un tribunal del interior, en la audiencia preliminar el juez dijo, no, la confesional no se toma. Entonces yo insistí que se tomara. Y tan es así que yo insistí que se tomara, que había ocurrido un pequeño accidente en una embarcación y el damnificado por el accidente había tenido algunos perjuicios de tipo patrimonial porque no podía llevar adelante la actividad que le correspondía. Entonces, le dije, dígame, ¿de quién era el barco? Y el barco es mío, dijo la parte. Quiere decir que ahí ya quedó responsable por lo que hubiera ocurrido, porque era el propietario de la cosa dañosa. Entonces, esto fue la primera cuestión. Y la segunda cuestión es, yo le voy a hacer una pregunta. Suponga usted que yo quiero llevar adelante una actividad náutica y yo no tengo mucha experiencia. Entonces le pregunto a usted que tiene mucho conocimiento de esto. Yo le pregunto, ¿puedo salir? Y usted me diría, no, viene una tormenta, usted no puede salir. Con esas dos
preguntas, la contraria perdió el pleito. Y era muy simple, pero nadie está preparado para determinadas cuestiones que están en el Código Civil. Por otro lado, entonces, es importante tener en cuenta ese tipo de cuestión probatoria, la prueba confesional. Pero la prueba confesional entendida no como solución de posiciones, sino como interrogatorio a la parte. Que esto está vigente hoy en el código actualmente vigente de la 25488, pero las partes habitualmente no lo utilizan, porque quedaron un poco, yo diría con todo respeto, quedaron pegadas a la figura de la confesional tipo solución de posiciones. No es que no se pueda plantear la solución de posiciones, pero no sirve, y la otra modalidad sí sirve y permite desarrollos probatorios, para lo cual hay que estar preparado para la audiencia, hay que estudiar el expediente bien, también tiene que conocer el expediente del juzgado, porque de lo contrario nos vamos a encontrar con que queremos ciertas cosas y nos van a decir que no. Entonces, los jueces deben también estar preparados para llevar adelante este tipo de interrogatorio. Fíjense ustedes entonces en este paneo que hemos llevado a cabo, la cantidad de cuestiones, algunas ya están y no se utilizan, y otras no están, pero es importante que tengamos la posibilidad de llevarlas adelante, como lo hemos hecho en este proyecto de código. Y hablamos de que es proyecto porque el anteproyecto se transforma en proyecto cuando es remitido a la legislatura o al Congreso en este caso. Otra cuestión que no tenemos en cuenta y que es muy importante. En materia pericial. En materia pericial estamos acostumbrados que lo designan y bueno, pero lo importante, si uno mira la apreciación de la prueba pericial, es que se tiene en cuenta por el juzgador los antecedentes del perito. O sea, si el perito es un hombre, quiere decir que cuando proponemos un perito de parte o consultor técnico, tengamos en cuenta acreditar cuáles son sus merecimientos, qué antecedentes tiene, porque eso va a ser tenido en cuenta por el juez al tiempo de dictar sentencia, cosa que habitualmente no llevamos adelante. Fíjense ustedes que hasta ahora no hemos hablado de implementación. Hemos hablado exclusivamente de todas las modificaciones mayores o menores que se producirán si esta legislación, este proyecto de legislación, entra a regir. ¿Y por qué decimos que es tan importante una cosa como la otra? Tan importante el código como la implementación, porque la implementación determina el cambio también imprescindible y necesario para que las cosas puedan ir adelante. ¿Qué hemos pensado básicamente? Hemos pensado básicamente que el juez debe dedicarse a tomar audiencia y dictar sentencia. Ninguna otra cosa, no tiene que ocuparse del papel, de esto, de lo otro. Todo eso tiene que ser llevado adelante por un conjunto de personas preparadas para eso, que el juez no está preparado para comprar papel. El juez puede estar más o menos preparado para dictar sentencia o tomar audiencias. Con lo cual, la idea es reducir la dotación de personal de los jueces, que será el juez más una, dos o tres personas más, cuanto mucho. Todo lo que es problema de personal, problema de compra de temas, todo eso
va en otro lugar, por otra gente, y el juez no tiene nada que ver con eso. En el medio queda todo un conjunto de posibilidades que responden a la necesidad de llevar adelante todo el resto de las cuestiones distintas a la sentencia y a las audiencias de prueba. Entonces, esto permite que todo esto se lleve adelante por gente, sí, esta sí, con posibilidades y conocimiento del derecho y del derecho procesal. Pero las resoluciones que se dicten por estos hoy las llamaríamos secretarios, esas son recurribles para ante un conjunto de jueces. Y esos jueces definen si se confirma o se revoca. Entonces quiere decir que son 3 lugares distintos. Los jueces, en función de estar por encima de los que llevan adelante las audiencias, etc., el juez que dicta la sentencia y toma la audiencia, y aquellos que tienen como función resolver todos los problemas administrativos que no hacen a la actividad judicial propiamente dicha. Es importante también tener en cuenta que de esta manera se potencia la actividad judicial para aquello que constitucionalmente no puede ser privado. Y, por otro lado, hay ciertas cosas que cambian. Por ejemplo, y esto uno lo ve, por ejemplo, lo ve en penal, lo ve en otros lugares, el control de la agenda de audiencias. Ese es un tema sumamente delicado. En muchos lugares, directamente los que llevan adelante lo que hemos dado como del medio, digamos, esos son los que manejan la audiencia. Por supuesto, esto es muy resistido por los jueces, pero tiene que ver con la actividad y el contralor de la actividad judicial, lo cual tiene que ver con la forma republicana de gobierno. Bueno, estas son un poco las cuestiones que hemos tratado de modificar y de llevar adelante. Vuelvo a repetir, es imprescindible que se modifique todo el sistema. No basta con cambiar las normas procesales del código, sino que hace falta el cambio de la implementación. Y el cambio de la implementación es también un cambio cultural trascendente. Bueno, esto es más o menos lo que yo quería llevar adelante y explicitar para que ustedes tuvieran alguna idea de aquello que estábamos tratando de llevar adelante. ¿Alguna pregunta? Acá me traen 3 preguntas. Yo las voy a leer y voy a ver si las puedo contestar. Dice, pregunta del doctor Trillo. No parece que actualmente sean tan importantes las audiencias, ya que la prueba testimonial ha dejado espacio a la pericial y técnica que se comunica por escrito. Esta tendencia tiene a incrementarse, ya que la tecnología provee más certeza que los testimonios. Por ello, un sistema de presentación, impugnación y comentarios sobre la prueba a través de un expediente electrónico de gestión integral resulta más avanzado y mejor garante de introducir el proceso en la modernidad. Creo que no solamente estoy de acuerdo, sino que he intentado de explicitar ese tipo de cuestión, y hay ciertas cosas en las cuales la prueba testimonial no es reemplazable. La pericial es muy importante, la técnica, y eso sí, obviamente, se produce por escrito y lleva
a toda la posibilidad de la impugnación, de la ampliación, etc. También en esto hemos definido que la prueba pericial y técnica tiene que estar llevada a cabo antes de la audiencia preliminar, o cuando mucho a la audiencia de vista de causa. Pero no podemos ir a una audiencia a que se determine si es procedente o no la prueba pericial y que se va a hacer después. Hay una cuestión que es muy importante, es lo que se llama concentración. Inmediación es el juez en relación a las partes y al contenido. Concentración, que todo tenga lugar en todo lo posible durante las dos audiencias y que nada quede afuera, salvo como por ejemplo la prueba pericial. Esto tengámoslo en cuenta, esto tiene que ser modificado. Si no lo modificamos, no vamos a tener suerte, que en estas cosas siempre hace falta. Segunda, de María para todos. Soy de la vieja escuela que considera prudente producir la prueba confesional. Dicen que no sirve, pero a menudo es invocada en la sentencia. También he tratado de explicitarlo. Para mí es esencial, pero estamos hablando no de la prueba confesional de absolución de posiciones, que se puede hacer igual si uno quiere hacerla. Muchas veces, y esto no se hace, pero yo no lo he visto, pero no sé, se presenta un pliego de posiciones y un pliego de interrogatorio de parte. Si la otra parte no concurre, entonces sacan el interrogatorio de parte y queda con confesión en rebeldía. No se debe hacer, es poco serio, pero lo hemos visto alguna vez. Quizás mis colegas también. Estas son las dos preguntas que hemos llevado adelante. Me hubiera gustado que tuviéramos tiempo para ver todo esto con mucho más detalle. Pero es muy importante, y sobre todo tengan en cuenta que no es solamente el código, sino que es esencial la implementación para poder llevarlo adelante. Muchas gracias.